¿Por qué realmente algunos hombres pierden la casa en el divorcio? No es lo que crees. La bomba que todos temen. Vas a perder tu casa. Es la sentencia que recorre la mente de cualquier hombre al enfrentar un divorcio. Un eco aterrador que mezcla miedo, injusticia y la sensación de que el sistema está diseñado para destrozarte. Yo estuve ahí, con el corazón en un puño, imaginando un futuro donde mis hijos no tuvieran el hogar de siempre. Pero descubrí que la narrativa popular es, a menudo, una trampa. El desenlace no está escrito por un juez indiferente, sino por las decisiones, a veces nobles, a veces miserables, que tomamos en el calor del infierno. Mi historia, el acuerdo, no la batalla. Cuando mi mundo se desmoronó por una infidelidad, el rencor me pedía a gritos una guerra total. En lugar de eso, respiré hondo y pensé en mis hijos. Fui a un abogado esperando la lista de sacrificios, pensión confiscatoria, visitas reducidas, la casa para ella. Me llevé una sorpresa. Si logran un acuerdo mutuo, dijo, ustedes escriben las reglas. Mi ex recibió el mismo consejo. Con un amigo como mediador, tejimos un pacto fuera del guión predeterminado. La casa quedó en mis manos. No por decreto, sino porque le pagué a ella la mitad de la plusvalía con un crédito. Fue una transacción fría, no un botín de guerra. Los hijos, custodia compartida real, sin un calendario rígido. Ellos son nuestros jueces de paz. Sus necesidades dictan el ritmo. El dinero, rechazamos la pensión alimenticia estándar. Ella obtuvo una cantidad menor pero por más tiempo, seguridad para ella. Yo pude conservar la casa, estabilidad para los niños. Fue matemática estratégica, no pillaje. El juez solo estampó la firma. Fue nuestra victoria, lograda con comunicación civilizada a pesar del dolor. 6 años después, nuestros hijos fluyen entre 2 hogares funcionales. El rencor murió de inanición. Pero no todos eligen el camino de la cordura. Y ahí es donde la ley se convierte en un campo minado. Estas son las historias que no te cuentan en los foros de odio. El saboteador, como el ex de Usuario 2, que se negó a refinanciar, saboteó visitas y hundió el valor de la casa arrancando pisos y aislamiento. Tras una orden judicial, la vendió y se embolsó una ganancia enorme, mientras él contaba a todos cómo lo habían desangrado. ¿Perdió la casa? No. Perdió la decencia. El jugador, como el ex de la hermana de Usuario 3, que apostaba la hipoteca. La casa se salvó porque ella liquidó su jubilación. En el divorcio, la prueba de su sacrificio le dio la propiedad. ¿Quién perdió aquí? Él perdió el derecho a reclamar. La que lo dejó todo, y ganó otra cosa a Usuario 4, una mujer, le dejó la casa y la jubilación a su ex, priorizando la custodia estable de sus hijos sobre el dinero. Sobrevivió con una manutención ínfima. Su capital, unos hijos increíbles y la paz de saber que no los usó como armas. El beneficiado financiero fue él. La verdad incómoda que nadie quiere admitir. Abogados de familia lo repiten hasta el cansancio, no se pierde la casa por ser hombre. Se reasigna como parte de una división de bienes más amplia, a menudo para que los hijos mantengan estabilidad. La custodia compartida 50/50 es hoy la norma, no la excepción. El mito de que la mujer se queda con todo es un veneno que paraliza a los hombres y los disuade de luchar por lo que realmente importa, su relación con sus hijos. Conclusión: tu mejor arma no es un abogado, es tu actitud. El divorcio es un espejo brutal que refleja quién eres en tu peor momento. Puedes ser el estratega civilizado, que aísla el dolor, negocia con frialdad y pone a los hijos como escudo contra la destrucción mutua. El guerrero vengativo, que quema la tierra que pisa, sabotea, miente y en el proceso destruye su propio futuro y el de sus hijos. El derrotista, que cree el mito, no lucha por la custodia y luego usa su resentimiento como identidad. La casa no se pierde en los tribunales. Se pierde en los mensajes de texto llenos de odio, en las negativas a negociar, en priorizar herir al otro sobre proteger a los niños. O se gana, no como un trofeo, sino como el cimiento de una nueva paz. Tú eliges qué historia contarás dentro de 5 años. ¿Será la del hombre que superó el infierno con integridad, o la del hombre que, incluso después de ganar en papel, lo perdió todo en el único juicio que importa, el de su propia conciencia y el de sus hijos? El único veredicto que importa. Hoy, mi ex y yo estamos recasados y en paz. Nuestros hijos no tienen que elegir bandos porque nunca les dimos una guerra. Ellos son el veredicto final. ¿Perdí mi casa? No. Gané algo mucho más valioso, la certeza de que, en medio del caos, actué como el adulto en la habitación.
Y eso, al final del día, es el único patrimonio inquebrantable. Usuario UVA, la otra cara de la moneda, quedarse con la casa es quedarse con la deuda. Muchos ven que ella tomó la casa y piensan que ganó la lotería. Pero se olvidan de que alguien todavía tiene que pagar la hipoteca. Ese muerto ahora está en el regazo de quien se queda. Si ella se quedó con la propiedad, ahora tiene que seguir pagándola durante los próximos 20 años sola. Tú, por otro lado, puedes simplemente irte por tu cuenta. Lo mejor es que esto puede ser bastante beneficioso en el futuro. Los bancos verán que te aprobaron una hipoteca en el pasado y que los pagos no se atrasaron mientras estabas en el préstamo. Eso significa que estarán dispuestos a prestarte otra gran cantidad de dinero para tu nueva vida, siempre que consigas un pago inicial. A veces, soltar el lastre es la mejor jugada financiera. Usuario Pera, honestamente, la mejor ruta es perder el ego y el odio. He visto cientos de estos casos. Dejen la mezquindad. La mejor vía es ir a un mediador. Encuentren una manera juntos de dividir los bienes y la custodia adecuadamente. Mi tía fue abogada de divorcios por años y ahora es mediadora semi-retirada. Sus historias sobre parejas egoístas chocando por cada detalle son de terror. Cuantos más bienes tienen, peor se ponen. Es casi más fácil ser pobre y no tener nada que dividir, que ser rico y pelear por múltiples propiedades, caballos y colecciones de coches. Trabajé en derecho familiar en Pensilvania y les digo, el odio sale más caro que cualquier hipoteca. Usuario Manzana, explicando la distribución equitativa, caso Pensilvania. La casa entra en juego por la distribución equitativa de E. El objetivo del juez es una repartición justa, que no siempre es 50/50. Se consideran unos 12 o 13 factores, capacidad de ingresos, contribuciones al hogar, etc. El escenario clásico, papá ganaba 6 cifras, mamá se quedó en casa 10 años criando a los niños, perdiendo carrera y universidad. Su capacidad de ingresos es de $30K versus los $100K de él. El intercambio, para que el esposo conserve su 401K, fondo de jubilación, que a veces es una fortuna, la esposa obtiene la parte del esposo de la casa como compensación. Copropiedad. Recuerden que legalmente son dueños del 50% sin importar quién puso el dinero hace una década. Si a esto le sumas que la mamá suele obtener la custodia principal por ser la que más tiempo pasó cuidándolos, lo lógico para el tribunal es no desarraigar a los niños. La casa va para la mamá. Usuario Rábano. Mi amiga está atrapada en un punto muerto tóxico. Su esposo no hace nada por los niños, solo trabaja y se emborracha. Los niños lo odian y todos quieren que se vaya, pero él no se mueve si ella no le paga su parte. ¿El problema? Ella está pagando todo, comida, gastos de los niños, facturas, no tiene dinero para comprarle su mitad. Lo más fácil sería que él se fuera para dar estabilidad a los niños en la casa familiar, pero prefiere quedarse ahí estorbando. Es una situación donde el ego del padre está destruyendo el recuerdo que los hijos tendrán de ese hogar. Usuario Naranja. Me divorcié hace 30 años y mi ex todavía cuenta la historia mal. Mi ex pensó que se quedaría con todo. Se sorprendió cuando yo me quedé con la casa y los hijos, él era un borracho seco. Pero aquí está la realidad que él no cuenta. Había tan poca plusvalía que, al no poder pagar la hipoteca sola, porque él dejó de pagar la manutención, tuve que venderla. Al final, solo me quedó dinero para pagar al abogado. Él sigue diciendo que ella se quedó con todo, pero la realidad es que a los 2 años él ya había recuperado su estatus financiero, mientras que yo y los niños seguíamos en un nivel mucho más bajo. Hay gente que es genia manipulando la narrativa. Usuario Toronja. Me divorcié hace 30 años y mi ex todavía cuenta la historia mal. Mi ex pensó que se quedaría con todo. Se sorprendió cuando yo me quedé con la casa y los hijos, él era un borracho seco. Pero aquí está la realidad que él no cuenta. Había tan poca plusvalía que, al no poder pagar la hipoteca sola, porque él dejó de pagar la manutención, tuve que venderla. Al final, solo me quedó dinero para pagar al abogado. Él sigue diciendo que ella se quedó con todo, pero la realidad es que a los 2 años él ya había recuperado su estatus financiero, mientras que yo y los niños seguíamos en un nivel mucho más bajo. Hay gente que es genia manipulando la narrativa. Usuario Coco. De adulto me enteré de que mi mamá nos lavó el cerebro contra mi papá. Crecimos pensando que papá era un monstruo que dejó a mamá sin nada. Ella siempre decía, un señor mayor vive aquí y quiere ayudar con la casa. La verdad, mi papá tuvo que pedir un préstamo enorme para darle a ella 6 cifras en efectivo para que nos dejara en paz. Mamá nunca estaba porque se gastaba ese dinero en cruceros, vacaciones y tragos. Mientras tanto, papá vivía en la precariedad para pagarnos la custodia compartida.
A veces la víctima que se queda con la casa o el dinero es simplemente la que mejor sabe actuar. Ahora mostraré algunas de las historias que me parecieron interesantes. ¿Cuál es su historia de el divorcio llegó de la nada? 23 años de amor borrados en un viaje de negocios. Ella manejaba las finanzas, yo manejaba la ilusión. Salí de casa con un beso en la mejilla y regresé a un campo de ejecución. 23 años. 2 décadas de construir un imperio de honestidad que, resultó, solo existía en mi cabeza. Volví de un viaje de trabajo y ella me soltó la bomba con la frialdad de un sicario. Quiero el divorcio. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí, grabadas con fuego. Durante meses me volví una versión de mí mismo que no reconozco. Yo era feliz simplemente porque ella era infeliz, un juego psicológico retorcido que no quise ver. Pero el giro de guión que me dejó ciego fue el empleado. Sí, su empleado. Mientras yo estaba fuera ganando el pan, ella estaba lidiando con la culpa de un rollo de oficina, intentando cuadrar el círculo de cómo destruir nuestra vida para saltar a la suya con él. Aquí es donde la historia se vuelve de locos. Yo era el proveedor clásico. Le daba todo mi dinero, cada centavo de mis bonos y mi sueldo. Ella manejaba las finanzas, las cuentas, el futuro. Teníamos una vida estable, sexo increíble, o eso me vendía ella, y unos hijos que son diamantes. Yo vivía en una burbuja de perfección blindada, mientras ella ya había encendido la mecha de la dinamita. ¿Lo más humillante? El amante la desechó. Él se quedó con su esposa. Ella destruyó 23 años por un tipo que ni siquiera la puso en primer lugar. El cierre del círculo. Apenas se secó la tinta de la demanda, ella ya estaba en las apps. Ahora se va a casar con un tipo que conoció en Tinder semanas después de nuestra ruptura. No es el amante, es un reemplazo rápido para llenar el vacío de la casa que yo pagué. Pasamos de te quiero cada día a mensajes gélidos cada 3 semanas sobre la logística de los niños. Me voló la cabeza cómo alguien puede simplemente darse por vencido después de un cuarto de siglo. Se llevó la gestión de mi vida, me dejó con la duda de si alguna vez conocí a la mujer con la que dormía, y se marchó hacia un nuevo altar. No quiero cierre, porque cualquier explicación que me dé será una mentira manufacturada para salvar su conciencia. La vida es una locura, amigos. Entré al 2024 con una esposa y una fortuna, y salí con un mensaje de texto y un recordatorio de que, a veces, la persona que maneja tus finanzas también está financiando tu reemplazo. No sé si volveré a casarme, pero la próxima vez, las llaves de la caja fuerte me las quedo yo. Historia 2. Me prometió en la salud y en la enfermedad, pero me desechó como basura cuando el cáncer se puso difícil. 16 años de historia. 10 años de matrimonio. Un contrato de vida que pensé que era de acero. Y aquí estoy, escribiendo esto mientras trato de procesar cómo la mujer que juró protegerme me apuñaló por la espalda cuando estaba en mi punto más bajo. Hace unos años, el cáncer llegó a mi vida. No solo me robó la salud, sino que el tratamiento y mi sistema inmunológico por los suelos me obligaron a dejar mi carrera. Aún así, entre quimioterapias y agotamiento, me dejé la piel intentando ser el mejor esposo del mundo. Ella me miraba a los ojos hace apenas 6 meses y me decía, nunca te dejaré, te amo más que a nada. Mentiras. Todo fue una actuación digna de un Oscar. Hace 2 meses y medio, regresó a casa con una frialdad glacial. He perdido los sentimientos, estoy cansada, dijo. Le supliqué. Le ofrecí terapia de pareja, le ofrecí mi alma en bandeja de plata para salvar lo nuestro. Su respuesta, es demasiado tarde. Cuando le pregunté si había alguien más, tuvo la audacia de llamarme estúpido por siquiera pensarlo. Me hizo sentir como un loco paranoico. El plot twist que me rompió el alma, investigué. Porque el instinto nunca miente. Resulta que mientras yo luchaba por mi vida contra una enfermedad mortal, ella estaba teniendo un lío con un compañero de trabajo. Ella no estaba cansada del matrimonio, estaba ocupada construyendo un nido con otro mientras yo me consumía en la cama de un hospital. El resultado final de la masacre, estamos en pleno divorcio. Ella está ahí fuera, en citas, subiendo fotos, viviendo su nueva vida feliz como si los últimos 16 años hubieran sido un estorbo. Y yo. Lo perdí absolutamente todo. Asterisco se quedó con la casa. Se llevó mis coches. Se llevó hasta al gato. Y lo peor, se llevó mi capacidad de creer en el ser humano. Nunca en mi vida me había quejado. Siempre fui el tipo fuerte,
el que aguantaba el golpe. Pero ahora solo lloro. Lloro por el hombre que fui y por la traición que no vi venir. No sé cómo se sobrevive a este nivel de maldad. ¿Cómo puedes dormir por las noches sabiendo que abandonaste a tu esposo enfermo por un tipo de la oficina? El mito de me dejaron por sorpresa. ¿Por qué el silencio es el arma más letal en el cinturón bíblico? Estoy harto de leer posts que dicen que si te dejaron por sorpresa es porque eras un sordo emocional o una pareja de basura. La realidad no es un blanco o negro, es un gigante que te aplasta el pecho. Después de que mi ex se fuera, me pasé meses analizando cada palabra, cada suspiro y cada portazo. Sí, me sentí sorprendido. Fue como si me atropellara un tren que ella venía conduciendo en silencio durante años. Pero aquí está la verdad blindada que nadie quiere admitir. Ambos fallamos en el idioma de la desesperación. El drama del cinturón bíblico. Vivimos en un entorno donde decir no soy feliz es casi un pecado capital. Mi ex estaba ahogándose. Ella pensaba que estaba comunicando su dolor, pero en realidad, su comunicación se transformó en un monstruo. En lugar de decir me duele esto, empezó a menospreciarme, a criticarme de forma irracional y a borrar mi silla de la mesa de nuestra propia relación. Mis deseos y necesidades dejaron de existir porque ella ya había decidido que yo era el enemigo. La anatomía del colapso. Ella intentó forzarse a sí misma a vivir un estilo de vida con el que decía estar de acuerdo, pero por dentro, su salud mental se estaba pudriendo. ¿Por qué no habló claro? Porque sentía que ni yo, ni mi familia, ni nuestra comunidad la apoyaríamos. Se sintió atrapada en una jaula de oro y religión, y cuando finalmente explotó, el daño era tan profundo que ya no había camino de regreso. Mi mea culpa, y el de ella. ¿Me sentí sorprendido? Absolutamente. ¿Ella comunicó su infelicidad de forma sana? No. Lo hizo a través del veneno y el desprecio. ¿Fallé yo en ver que detrás de sus críticas había un grito de auxilio? Sí. Invalidé sus sentimientos porque asumí que el divorcio no era una opción para nosotros. ¿Se sentía ella segura expresando su verdad? No. El divorcio es un desastre donde no hay un villano de caricatura. Mi ex tomó decisiones terribles al final porque ya no veía salida. Yo perdí mi hogar y mi paz porque no supe leer entre líneas el odio que ella destilaba. Al final, no fue una sorpresa, fue una implosión planificada en el sótano mientras yo seguía pintando la fachada de la casa. 10 años, 2 hijos y un viaje de 14 días al infierno. Como mi esposo borró nuestra vida en 48 horas. Si creen que conocen la crueldad humana, siéntense, busquen palomitas y prepárense para cuestionar la realidad. Porque lo que mi exesposo me hizo no fue un divorcio. Fue una aniquilación nuclear de nuestra historia. El prólogo de la mentira. Estuvimos 10 años juntos. 10. Veníamos de un viaje en auto de 2 semanas con nuestros hijos pequeños. ¿Cansados? Sí. ¿Enfocados en nuestras carreras? También. Pero yo pensaba que éramos un equipo de élite. Estábamos, literalmente, intentando concebir a nuestro tercer bebé. Ese hombre me miraba a los ojos mientras planeábamos una nueva vida, mientras compartíamos el café en la carretera, mientras reíamos con los niños en el asiento trasero. La explosión. 48 horas después de las vacaciones llegamos a casa y, ¡zas!, la realidad se fracturó. De repente, mi compañero entró en una espiral de locura que ni un guionista de telenovelas baratas podría inventar. Primero fue, tengo una crisis de la mediana edad. A las 2 horas, siento que quiero engañarte, pero no tengo a nadie. A la mañana siguiente, la verdad cayó como un mazo. Está enamorado de su empleada. Esa misma mujer con la que, meses atrás, le pregunté directamente si pasaba algo y él me juró por la vida de nuestros hijos que yo era una paranoica. El revisionismo histórico, la fase del gaslighting extremo aquí es donde se pone asqueroso. Para justificar que se largaba con la nueva y brillante, empezó a reescribir nuestra historia con sangre. La narrativa cambió cada semana durante un año. He sido miserable por 2 años. En realidad, han sido 4 años. No. He sufrido durante los 10 años. Nunca te quise. Nunca quise a los niños. Me atrapaste con embarazos solo por mi dinero. Por favor. Este es el mismo hombre que me buscaba cada noche. El mismo hombre al que serví con una abnegación que hoy me da asco recordar.
Fui su socia, su amante, su enfermera y su mayor fan. Y de repente, según su máquina de propaganda, yo era una arpía codiciosa y frígida que nunca lo amó. La nueva vida, el desastre que viene se fue con la amante ¿y qué creen? En solo 2 años, ya tienen 2 bebés nuevos. Básicamente, replicó la vida que lo hacía miserable conmigo, pero con una mujer que no genera ni un centavo. Ahora viven en un caos financiero perpetuo, y adivinen de quién es la culpa. Mía. Claro, porque según él, yo le robé su pasado. Mis hijos regresan de su casa aterrorizados. Dicen que pelean tanto que las paredes tiemblan. Pero si mira sus redes sociales, son almas gemelas viviendo un romance épico. Mientras tanto, el padre del año no ha pagado ni un solo centavo de pensión alimenticia desde que se largó. Me dejó con los gastos, con el trauma de los niños y con una deuda emocional que no tiene nombre. La gran pregunta, ¿fue nuestra separación la culminación de años de miseria como él dice ahora para dormir tranquilo? ¿O es simplemente una táctica de Darbo, de negar, atacar y revertir víctima y ofensor, para no admitir que es un cobarde que traicionó a su familia por una novedad de oficina? Yo ya aprendí mi lección. Nunca volveré a servir a un hombre con esa ceguera. Me quedo con la verdad, con mis hijos y con la frente en alto, mientras él se hunde en su felicidad de cartón pagada a plazos. Gracias por ver el video. Si quieres más historias como estas, espero su apoyo y nos vemos en un nuevo video.